Yo le bendiga, hermanos, en esta tarde. Es el programa Escudriñando las Escrituras. Quiero compartir con ustedes la hermosa y bella palabra del Señor en esta tarde, pero antes de eso quisiera hacer una pequeña oración. Amén. Señor, en este momento, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, habla a tu pueblo, Señor, conforta, fortalece, Señor, y te pido, Señor, que ministres a cada corazón, Señor. Si hay algún hermano, hermana, Señor, que tuviera algún problema, tuviera alguna congoja, te pido, Señor, que tú, Señor, le des solución a ese problema, que tú traigas paz, Señor, y te traiga, Señor, este alivio a ese corazón, Señor. Fortalece, Señor, cada vida, Señor, y dispón, Señor, a cada hermano y a cada hermana a escuchar tu palabra en esta tarde. El título que le quiero poner al mensaje en esta tarde es dándole prioridad al Espíritu. Tenemos que darle prioridad al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Tenemos que alinear nuestra agenda con la agenda de Dios. Porque muchas veces tenemos nuestra agenda. Queremos hacer lo que queremos hacer, ¿no? Pero cuando le damos prioridad al Espíritu Santo de Dios, esperamos en Dios y hacemos lo que Dios quiere hacer. Y alineamos nuestra agenda con la agenda de Dios. Entonces, dar prioridad es poner como número uno, poner como lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida. Es decir, andar bajo la guianza, la tutela y la dirección del Espíritu Santo. Pues se llama Espíritu Santo. Ahora, quisiera leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 25. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de su mente. Así, cuando cosa vana, vanidad es cosa vana, cosa infructuosa, cosa que no trae beneficio, ¿no? Ellos andan porque en su vida no está Dios, en su vida no tienen a Cristo, entonces ellos andan con una mente vana, ¿no? Y su mente no está haciendo la función en su totalidad. Porque si una mente no tiene a Cristo, si una mente no está sometida a Cristo, ¿no? Esa mente, esa mente es una mente que va a estar divagando en diferentes cosas. Es una mente que no está haciendo para la cual fue diseñado. Así. Dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿no? Y con toda tu mente. Así. Así que la persona tiene que amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ¿va? Con toda su mente. La persona tiene que amar a Dios con todo. Pero y el ser humano en su totalidad fue diseñado para servir a Dios, para honrar a Dios y para glorificar a Dios. Entonces, estas personas, dice la palabra, los gentiles, los que no conocen a Cristo, andan en la vanidad de su mente, ¿no? Así que ellos no son guiados, ellos son guiados por su propia mente, ¿no? Entonces, y
y a la hora de ser guiados por su propia mente, ¿va? Entonces eh, ellos están siendo influenciados, ¿va? Por el príncipe, por las tinieblas, ¿va? Por las tinieblas están siendo influenciados, ¿va? Eh, por el Dios de este mundo, ¿así? Entonces ¿va? Esas personas que andan que andan con la vanidad de su mente, tienen su mente vacía de Dios, vacía de Cristo. Tú puedes observar los programas que hay, ciertos programas que hay, ¿no? Ya sea en la televisión, o puede ver cómo la gente se conduce muchas veces. Y no piensan en Dios, no se acuerdan de Dios, y que hablan vanidades, ¿no? Y se enfocan más en las vanidades, se enfocan más en las cosas de este mundo, ¿no? Dice la palabra de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Sí? Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así que el entendimiento lo tienen en tinieblas. Por eso puede ver gente tan brillante, gente que lo tienen todo, ¿no? Que tienen todos los doctorados posibles, o que tienen porque tienen todos los millones posibles, pero su mente debe estar entenebrecida, ¿no? Andan en tinieblas, ¿no? Con todo lo que tienen, aún andan en tinieblas, porque están ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Así que son personas a las que se le ha hablado la palabra de Dios, ¿va? Se le ha testificado. Ellos, inclusive, hay algunos de ellos que han visto hasta el mover de Dios, pero el corazón de ellos está, está endurecido. El corazón de ellos está endurecido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora dice, aquí está hablando al pueblo que ya no andéis como los gentiles, que sí que hay algunos hermanos que andan como esto, andan así. Hay algunos que andan así todavía, aún andando en los caminos de Dios, andan con un corazón endurecido, que no quieren aprender a amar, que no quieren aprender a perdonar, que aún andan poniendo sus cosas en la vida materiales, en las cosas materiales, que, que no quieren someter su mente a Cristo, su corazón a Cristo. Aún no saben. Porque de lo contrario, el apóstol no hubiera escrito esto. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, que ya no andéis. Y que si antes andabas, ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, tú tienes que distinguirte. O si tú eres cristiano, tienes que distinguirte, ¿no? Tú tienes que reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo. Los discípulos, después de andar tanto por el Señor, ellos ya actuaban como el Señor. Ellos ya hablaban como el Señor. ¿No es así? Vemos que cuando Judas traicionó al Señor, ¿va? Él le dijo que al que él diera un beso, ese era, porque todos se parecían al Señor, ¿va? Así que, y también a los apóstoles, ¿va? Cuando ellos fueron cuando ellos
los arrestaron por predicar la palabra y lo llevaron adelante los magistrados, ¿verdad? Los magistrados reconocieron de que ellos habían andado con el Señor, porque ellos hablaban con el Señor, actuaban con el Señor. Entonces, tú tienes que reflejar a Cristo en tu conducta, en tu forma de ser. Tienes que ser amable. Tienes que reflejar paz. Un cristiano no puede proyectar, un cristiano no puede proyectar intranquilidad. Todo aquel cristiano que tiene el Espíritu de Dios, todo aquel cristiano que tiene a Dios en su vida, proyecta paz. Paz, tú traes paz, paz en tu hogar. En cualquier área donde tú estés, tú vas a proyectar paz porque vas a irradiar a Dios. ¿Va? Tienes que proyectar paz. Tienes que proyectar gozo. Tienes que proyectar mansedumbre. ¿Va? Así que tú te distingues como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres luz. El que mora en ti es luz. El mundo está en tinieblas. Es como cuando tú pones la luz en una parte que está oscura. Entonces tú eres la luz y otros que no son luz van a ver la luz y van a seguir en esa luz. Y después cuando ellos creen en esa luz, ellos también se convierten en luz. ¿Va? Entonces, porque nosotros somos luz porque seguimos a la verdadera luz, que es Cristo. Dice, y esta gente tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Están ajenos a la vida de Dios. Así que estas personas, cuando parten de este mundo, se van al infierno, porque están ajenos a la vida de Dios. Se van a ese lugar de perdición eterna. Entonces, pero el que tiene a Cristo y el que no está ajeno a la vida de Dios, el que le sirve a Él, ese tiene que garantizar la vida eterna. Ahora dice la palabra de Dios. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. ¿Va? Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Va? Aquí está hablando de las personas perdidas y conversas, personas que han entrado, personas que habla de que hay personas, esas personas se han depravado, ¿no? Se han depravado y son personas que que dice la palabra es que han perdido toda sensibilidad, ¿no? Que ya no tienen, podríamos decir, cuando dice que han perdido toda sensibilidad es que ya no tiene resquemor, ¿va? Esa persona, ¿va? Ya no tiene resquemor. ¿Va? ¿Va? Dice, así anda el mundo, así anda el mundo. ¿Va? Las personas, los gentiles andan así, ¿va? Que no tienen límites en su tipo de actitudes negativas, en su tipo de reacciones negativas, que no tienen límite, que no, en lo que se refiere a la falta de pureza. ¿Va?
dice la palabra que son personas, los gentiles son personas que se han involucrado en todo tipo de impureza. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Así que ya cuando tú vienes a Cristo, todas estas cosas, si tú hacías todas estas cosas, todo eso ya queda en el pasado. Tú ya no, eso ya no es parte de tu vida. Si tú hacías alguna de estas cosas, ya Dios te perdonó y te libró. Y ahora es borrón y cuenta nueva. Porque Dios lo que ve es tu presente, ¿no? Tu pasado. Por eso Él vino a la cruz del Calvario, murió, para que ahí Él redimiera tus pecados. En la cruz del Calvario, Él redimió a todo el mundo de su pecado. Y todo aquel que en Él cree es salvo y tiene vida eterna. Claro. Como vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En otra palabra, Dios te habla a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, ¿va? Entonces, nosotros que somos hijos de Dios tenemos que estar sensibles a la voz del Espíritu Santo, tenemos que estar sensibles a la palabra de Dios, a lo que nos da a entender. ¿Va? Nos dice, ¿va? Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo te puedes renovar en el espíritu de tu mente? Leyendo la palabra de Dios, orando, buscándole. ¿Cómo te puedes renovar en el espíritu de tu mente? Sometiendo tu vida al Espíritu de Dios, hablando la palabra de Dios, dejándote llenar por el Espíritu de Dios. Bueno. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. La justicia es hacer lo que es correcto delante de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Jesucristo. La santidad es hacer lo que es correcto. La santidad es apartarse, vivir una vida apartada del mal, ¿no? Vivir una vida apartada para Cristo y alejarse de todo aquello que no le agrada a Dios, ¿no? Ser santos. Santo que es ir apartado, ¿no? Apartarse uno, ser santo, ¿no? Y antes si tú vas con tus amigos y tus amigos, si tú te quieren invitar a una copa de trago o de vino o de licor, dices que no, porque ahora eres un santo, les habla de la palabra de Dios. Si te quieren invitar a un cigarro, no,
y que eres un santo. Este, cualquier tipo de cosa, cualquier cosa que el enemigo te ponga, tú recuerda que eres un santo. Tú no puedes estar jugando la lotería. ¿No? ¿Por qué? Porque eres un santo. Tú no puedes estar diciendo mala palabra. ¿Por qué? Porque eres un santo. Dice, y la santidad de la verdad. Dice también, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros, es la palabra de Dios. Dice, airaos, pero no pequéis. Dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otra palabra, dice la palabra de Dios que es natural que de vez en cuando la persona se moleste. Es decir, hay veces que eso se llama indignación, que tú te indignes cuando tú ves la injusticia. Tienes que saber, no, indignarte, ¿no? Cuando ves la maldad, si algo te incomoda. Pero dice la palabra de Dios que si hay algo que te incomode, que no debe dejar que pase las 24 horas. ¿No? Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Estás enojado. No dejes que ese enojo pase más de 24 horas. Porque si te pase más de 24 horas, entonces ya se va a convertir en una raíz de amargura. ¿No? Y ahí es donde el enemigo, el diablo, agarra carta legal. ¿No? Cuando tú albergas enojo por mucho tiempo, ahí es donde el diablo, cuando tú tienes que, si te molestas, tienes que aprender a perdonar y al día siguiente olvidarte de la cosa en la mano de Dios, pero no vivir con ese enojo, porque ahí es donde el lugar, ahí es donde el diablo agarra pie. ¿No? Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No des lugar al diablo en tu vida. Sí, cuando tú te enojas y ese enojo se queda por mucho tiempo, ahí es donde el diablo eh, agarra pie, y es cuando ese enojo se convierte en amargura, esa amargura se convierte en resentimiento, y ahí pues pasan los años, y por ahí es que muchas veces las personas desarrollan enfermedades psicosomáticas por la falta de perdón. Muchas van con las cargas por años, cargas de falta de perdón. Y eso es lo que muchas veces afecta a las personas. Ahora, no es, no es la voluntad de Dios que la persona se enferme, no. Dios no quiere que nadie se enferme. ¿No? Cristo, cuando el Señor Jesucristo estuvo acá, Él estuvo sanando personas. Ninguna persona se enfermó. Cuando Cristo andaba acá, todas las personas que él sanaba y sanaba y sanaba. ¿No? Pero alguna persona Dios le dijo, quiero que te enfermen, ¿no? Que no, ninguna persona. A todo el que venía, Él sanaba. Entonces la voluntad de Dios es que estemos sanos. La voluntad de Dios es que tú estés sano, que tu cuerpo esté sano. Pero hay cosas en tu vida que tú has permitido, que tal vez por ahí es que eso es lo que de una u otra manera afecta tu cuerpo.
pero no es que Dios quiera que tú estés enfermo. A lo contrario, Dios quiere que tú te sanes. Pero es importante someter todo a Dios. Por eso hay que someter todo. Y Dios es poderoso para sanar de lo que sea. ¿Vale? Muchas veces tiene que tal vez hacer como una autorreflexión y ver las áreas en las que tal vez tú tienes que someter a Dios. ¿Vale? Como, como te digo, la falta de perdón es uno de ellos, pero hay muchas otras cosas. ¿Vale? Que en las cuales a la hora que tú sometes a Dios, Dios viene y, y, y hace, toca eso y hace el milagro y te sana y te libra, ¿no? Porque muchas veces la falta de perdón es como una carga pesada, ¿no? Que hay personas que llevan esa carga pesada en el hombro, lo llevan en el hombro como una cara como es como una carga de mercurio, porque el mercurio pesa más que una piedra, que un costal de mercurio que llevan en la espalda, ¿no? Entonces, pero cuando tú vienes a Cristo, todo eso queda atrás, tu pecado, tu maldad, pero muchas veces en tu caminar hay situaciones que suceden. Y aquí Dios nos dice que no hay que, ahora tú estás libre, pero no des lugar al enemigo en tu vida, en tu corazón. No albergues rencor, no albergues resentimiento, no albergues falta de perdón. Eso dice la palabra, ¿sí? ¿No dice eso? Dice que el que anda con, el que es del espíritu piensa en la cosa del espíritu, el que es de la carne piensa en la cosa de la carne. Tú tienes que pensar en la cosa del espíritu. Porque el que piensa en la cosa del espíritu, ¿qué son? El pensar en la cosa del espíritu, ¿qué son? Es vida y paz. ¿Va? Entonces dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. ¿Va? Ninguna palabra corrupta. Ninguna palabra eh, ninguna palabra vulgar salga de vuestra boca. El cristiano ya no puede andar hablando vulgarmente. El cristiano ya no puede andar diciendo chistes vulgares. No, es un santo. Si tú estás en tu trabajo y están hablando palabras vulgares, usted tiene que salir de esa área y no ser partícipe, o sencillamente no ser partícipe, o hacerte un lado, ¿no? Y pedirle perdón a Dios, porque muchas veces es lo que se llama pecado de omisión, ¿va? Bueno, pecado de omisión es cuando tú pecas, eh, pecado de omisión es cuando tú pecas sin saber, pero ahí tú estás escuchando, eh, podemos decir que eh, el estar ahí, el estar escuchando eso, ¿va? Sencillamente lo que tienes que hacer es hacerte un lado y decir, Señor, perdóname por haber escuchado eso, ¿no? O si ves algo, Señor, perdóname por ver eso. Puede cosas que el cristiano no tiene que ver, ¿no? Hay cosas que el cristiano no tiene que ver, cosas que no le agradan a Dios. Si hay algo que no le agrada a Dios que tú no tienes que oír, no lo escuches. Si hay algo que no le agrada a Dios que tú tienes que ver, no lo veas. Eso. Si hay algo que a Dios no le agrada, y Dios no quiere que lo veas, no lo veas. Si hay algo que a Dios no le agrada, y Dios te dice que tú no quieres que no es conviene que lo escuches, no lo escuches. Es decir, por eso es importante ser sensible a la guianza y a la dirección del Espíritu de Dios. Dios
el Espíritu de Dios. ¿No? Ahora, fíjense lo que dice acá, hermanos y hermanas. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrupta. Así que cuando habla de corrompida es muchas veces ni siquiera habla de, no solamente habla de más, pero no insultar. Tú no debes de insultar a tu prójimo, tú no debes insultar a tu hermano, tú no debes de insultar, si tú eres casado no debes insultar a tu esposa, no debes insultar a tu hijo, no, nada de eso. Nada, ni siquiera un insulto, ni una mala palabra, nada vulgar. Así que dice, no debe salir de vuestra boca, pero tampoco debe ni siquiera pensarlo. Como un hijo de Dios, tú tienes que estar renovando tu mente con la palabra de Dios, pensar como Dios piensa, obrar como Dios obra, actuar como Dios actúa. Así que tenemos que ser imitadores de Dios. ¿No? Dice, tenemos que ser imitadores de Dios. ¿No? Vuelvo a repetir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabras negativas. Tú como hermano, le puedes decir mal a otro hermano, otra persona. Tú tienes que bendecir. ¿No? Dice, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En otras palabras, las palabras que tú dices tienen que ser palabras con gracia y tienen que ser palabras para edificar. Edificar. Si tú en ese momento no tienes nada edificante que decir, guarda silencio. Que mejor que tú guardes silencio a que digas algo inapropiado. Pues dice la palabra de Dios que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Y más vale es mejor escuchar. Es mejor escuchar bastante que hablar poco. Pero a muchos les gusta hablar mucho y escuchar poco. Escucha, entiende y observa. Dice, vuelvo a repetir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Está lo que se llama mensaje. Está lo que se llama el mensaje verbal y está lo que se llama el mensaje corporal. ¿Va? Está el mensaje verbal y el mensaje corporal. Entonces, en tu mensaje corporal tampoco debe dar mensajes, tienes que cuidar con tus mensajes corporales. Tu mensaje corporal tiene que ser de acuerdo a lo que Dios requiere de nosotros, la santidad. Tu mensaje corporal tiene que ser en santidad también. Si tú no debes de mandar mensajes corporales corruptos. ¿Ah? Tu palabra no debe ser corrupta. Tu mensaje corporal no debe ser corrupto y tu vida tampoco debe ser corrupta. No tiene que ver nada de eso porque ahora tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que evitar hablar palabras corruptas. Entonces, tú tienes que evitar pensar en palabras corruptas. Tú tienes que cuidar lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de tu corazón no debe de salir, en tu corazón no debe albergar cosas corruptas, pensamientos corruptos, sino que tus pensamientos tienen que ser alineados con la palabra de Dios. Obrar, actuar, pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestra mente tiene que ser renovada. Pero ¿cómo se va a renovar tu mente? Leyendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios y buscando la presencia de Dios.
estando en comunión con Dios, es como se renueva tu mente. ¿No? Yo me acuerdo que antes las iglesias acostumbraban mucho salir a retiros, ¿no? En el momento en el cual el pueblo se unía para buscar la presencia de Dios, para deleitarse en Dios, un momento de recreo en Dios, ¿no? Y se daban conferencias, se daban seminarios, ¿no? Muy bonito eso. Ahora ya no, yo no veo que se haga mucho eso, pero por el Señor Jesucristo no se retiraba a los montes a orar, a buscar, a estar en comunión con el Padre, ¿no? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando se hace eso, ¿no? El cuerpo de Dios se fortalece, el cuerpo de Dios se nutre, ¿no? Y el cuerpo de Dios se bendice. Dice la palabra de Dios, yo creo que tú lo sabes, dice, mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí envía Jehová, así que cuando el pueblo está en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. No dice cuando el pueblo está dividido. Cuando el uno dice, tú eres dominicano, tú eres puertorriqueño, tú eres de Centroamérica. No, no. Habitar los hermanos juntos en armonía, en la unidad sacra del amor de Dios, donde no hay diferencia de raza, ni de color, ni de estatus social. En Cristo somos un solo pueblo. Ya no hay que estarnos dividiéndonos, hermanos. Cristo no viene por una iglesia dividida. Cristo viene por una iglesia que esté llena de su Espíritu Santo. Una iglesia que lo busque a Él. Una iglesia que esté sometida a su palabra. Cristo viene por una iglesia, por un pueblo sin mancha y sin arrugas. Mira tu vestidura, ¿tienes alguna arruga? ¿Tienes alguna mancha? Tráesela al Señor. Tú no debes ser del 50% de lo que se van a quedar. ¿Quieres pasar por la gran tribulación? ¿Quieres andar huyendo para que no te marquen? Tú sabes que va a ser, la cosa va a estar muy bien complicada para entonces. Hermano y hermana, ahora todo lo que tú tienes que hacer es vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. Es todo. Buscar al Señor. Es todo lo que tú tienes que hacer. Pero ¿por qué es tan complicado eso? ¿Por qué es tan complicado para los pastores ahora llevar a cabo su función? Porque ellos dicen, ¿qué fue lo que Dios le preguntó a Pedro? Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. Y sí que a la hora de preguntarle 3 veces, sí que el pastor tiene que proyectar amor, amor por las ovejas, amor por el pueblo, amor en su ministerio. Tiene que proyectar eso, proyectar amor. Los hermanos tienen que proyectar amor. El amor nunca acabará. Si no es una mansión ahora, Dios tiene una mansión allá, aunque hay pastores que Dios ha bendecido y tiene mansiones, gloria a Dios. ¿Va? Gloria a Dios. Porque Dios quiere que seamos bendecidos. Porque dice la palabra de Dios que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es bonito, hermano.
cuando tú te gozas, cuando estás alabando, es como que estuvieras en la presencia de Dios, es como si estuvieras en el cielo, porque la iglesia es un pedazo, es un paraíso aquí en la tierra. La iglesia es un paraíso aquí en la tierra. El pueblo es como cuando tú, la iglesia, está casi en la misma presencia de Dios. La iglesia es la embajada de Cristo aquí en la tierra. Bendición. Cuando vas a la iglesia, quieres salir bendito. Quieres ir con más bendición. Bendición en tu salud, bendición financiera, bendición laboral, bendición familiar, bendición social, todo tipo de bendición. Bendición espiritual, que es la principal, la bendición espiritual. Vida eterna. Porque ¿qué? Dios quiere que tengamos vida eterna. La vida eterna, desde el momento en que nos aceptamos a Cristo, andamos en Cristo, tenemos la vida eterna. Y esa vida eterna es continua. ¿Va? Ahora, fíjense lo que sigue, hermanos. Fíjense lo que sigue. Dice, es importante, porque muchos hermanos, no, pues que, no, pues que tienes. Que, bueno, muchos hermanos tal vez no le dan importancia a la cosa de Dios. ¿No? El Señor se quedó en la iglesia, aquí en la casa no está el Señor, el Señor está en todo lado. Antes que tú llegues a tu casa, ahí está el Señor ya. ¿Entiendes? Y el Señor está mirando cómo te comportas. ¿No? ¿Entiendes? Tú ya la salvación ya está, ya la salvación la tenemos por gracia. Claro. Pero nuestra vida tiene que reflejarse ese cambio. Ya no debe haber malicia, ya no debe haber discriminación, ya no debe haber racismo. A mí en lo particular, yo no sé cómo, yo no, I will not be disappointed. A mí no me, ¿cómo era? No sé si disappointed en español, pero yo no estaría disappointed, ¿verdad? Yo no estaría disappointed, o no me, para mí sería ok si veo que el Señor es anglosajón. Es ok for me. Si cuando el Señor venga en el día del rapto y que yo creo que el Señor es anglosajón y todo eso, es ok. O si el Señor es chino, es ok. O si el Señor viene como un africano, es ok. Por mí es ok. Si cuando veo al Señor veo que el Señor es moreno, es ok. O si cuando el Señor viene en el día del rapto, yo veo que el Señor no, pues tal vez tiene fisonomía de, no sé, pues, de dónde podríamos decir, tal vez de europeo, tal vez tenga la fisonomía del Señor de alguien ¿qué podemos decir? Bueno, la fisonomía que el Señor tenga para mí va a ser ok. Si el Señor es blanco, chino, si el Señor es moreno, para mí es ok. Pero hay algunos, yo sé que hay algunos anglosajones que tal vez van a querer cuando el Señor venga sea igual que ellos, ¿no? Y quizás van a ser van a estar un poco disappointed, ¿no? Pero el asunto es de que tú ahorita no debes de discriminar, porque si tú discriminas, en primer lugar, dice la palabra de Dios que el que menosprecia a su prójimo peca. Tú discriminas, estás pecando. Estás pecando. Si tú discriminas, una nación que discrimina está pecando. ¿Ah? Y dice la palabra es que el pecado es afrenta de las naciones. ¿No? Porque es que Dios manda juicio a las naciones por el pecado. Y el pecado de una nación es como multiplicado millones de veces, ¿no? De una nación. Entonces, eso se pluraliza, ¿no? Entonces, tenemos que amar acá. Y no vamos a decir, voy a ir a practicar. No, el amor hay que practicarlo aquí en la tierra.
porque eso es como la base de tu, ¿qué? De tu salvación. Bueno, la base de nuestra salvación es Cristo, pero el amor es fundamental, porque Dios quiere que nos amemos acá, ¿va? Porque Dios es amor. Allá Dios no quiere ni un hater, allá Dios no quiere, suficiente tuvo el Señor con este cachudo que lo tuvo que mandar de allá, ¿va? Que lo lanzó del cielo, ¿no? Para la tierra, y que anda dando problemas acá, ¿entiendes? Allá que Dios quiere que todo aquel que vaya para allá esté lleno de amor, y el amor que viene de Él, ¿no? Yo no quiero allá esos que practican la cultura de la cancelación. Yo no quiero eso allá, ¿no? Y tú vienes a Cristo, todo eso se acabó. Porque si te digo, hermano, que si tú sigas practicando la cultura de la cancelación, que tú no sacas de tu corazón, ¿verdad? Si tú no sacas de tu corazón la amargura, si tú sigues odiando, si tú sigues discriminando, corres riesgo de que si es cualquier rato no te vas a ir, y que no, y corre riesgo de que no, que al final no la hagas. Es decir, que al final no te vaya para arriba, sino que te vaya para abajo. Por eso, todos los días tú tienes que hacer una auditoría de tu corazón, auditoría de tu vida, auditoría. Y decirle, Señor, perdóname, Señor. Ya nuestros pecados están redimidos, ¿verdad? Así que hay pecados que se cometen, que Dios los perdona, pero tú tienes que estar consciente de las cosas que tú no tienes que hacer. Es decir, tienes que ser responsable de tu conducta. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Por lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, hermano. No contristéis el Espíritu Santo, hermano. No lo contristéis. ¿En cuántas iglesias llega el Señor y se contrista por las actitudes, por las conductas, por las cosas que dicen, por lo que están pensando? Porque muchos están pensando cosas y creen que el Señor no, pero el Señor ve los pensamientos. No contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo, dice, de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí? Así que no pongan triste al Espíritu Santo con sus conductas, con sus malas maneras. Así que no contristen al Espíritu Santo andando en el viejo hombre. ¿Ah? Por ahí dice quítese de vosotros toda amargura. Fíjense que aquí no le está hablando, le está hablando a los inconversos. Aquí ya le está dando a vosotros, a la iglesia. Amargura en la iglesia, y nadie me va a venir nadie me va a venir con cositas acá, porque en la iglesia hay problemas. Yo sé que hay problemas. Yo sé que hay hermanos que tienen amargura. Hay hermanos que tienen situaciones en su corazón, en sus vidas. Pero Dios dice lo siguiente: quítese de vosotros toda amargura. Así que saca de tu corazón toda raíz de amargura. Arrodíllate delante del Señor y Señor, saca de mi corazón toda amargura, todo enojo. ¿Cuántos de ustedes no están enojados? Hay hermanos que están enojados pasivamente. Eso es lo que se llama resistencia pasiva, que muestran una cara, pero por dentro están enojados. ¿Ah? Eso se llama hipocresía. Dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira. ¿Cuánto lo demás de vez en cuando se le sale el viejo hombre y se ponen como, como tigre ahí, ¿no? O como león, ¿eh? Dan zarpazos. Dice,
toda amargura, enojo, ira, gritería. Da gritando. ¿Va? Maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Yo le digo, a ver, uno como moreno, acá en este país, cuando tú vas a ciertas partes, a ciertos lugares, tú puedes percibir la malicia de la gente. ¿Va? Porque ellos te ven diferente por tu color. Entonces, por tu color, ellos toman otra actitud. Si tú eres anglosajón, toma una actitud, actúan sin malicia. Y si tú eres anglosajón, pero si tú eres moreno, ellos actúan con malicia. Tú vas a un supermercado, te andan siguiendo. Tú vas para acá, no importa cómo andes vestido. Y entre más elegante es el lugar, tú te das cuenta el cambio de actitud. Porque tú eres de otra raza, porque tú no eres igual que ellos. Malicia. Pero en la iglesia no tiene que ser igual. Cuando tú entras a una iglesia de anglosajones, si tú eres moreno, tú tienes que ver igual. O un Axon viene a una iglesia, tiene que ser igual. ¿No? Si tú vas a una iglesia, tal vez que tú vas la primera vez, ellos no tienen que andar con malicia. En la iglesia no debe haber malicia. ¿No? ¿Cómo una iglesia va a andar con guardias armados? ¿Cómo hacer eso? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios tiene ángeles para proteger a su iglesia. Y cualquiera que se meta con la iglesia de Dios se la ve con Dios. Pero yo sé que lo que yo estoy diciendo, muchos hermanos no lo creen. Yo sé que muchos hermanos van a ver esto y no lo van a ver todo. Pero es la verdad. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el Espíritu Santo es nuestra garantía de la redención. Cuando sea el día del rapto, nuestra garantía es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que muestra que somos de Dios. Antes, sed benignos unos con otros. Benignos, sed buenos. Ayudarse, apoyarse. Mira, yo sé que muchos, cuando se termina un culto, cada quien se va por su casa, pero un hermano no sabe si el otro hermano comió. El otro hermano no sabe si el otro hermano cómo le fue la semana. El otro hermano no sabe si el hermano financieramente está bien. Pues cada quien no se quiere preocupar de nada. Cada quien se va por su casa. No se preocupan del bienestar social. No se preocupan, no hay preocupación. Y yo le voy a decir, acá en este país, de los pastores con los que yo me comunicaba en este país, no hay ni uno, de la iglesia nuestra, no hay ni uno que me hable para decir, hermano, ¿cómo está? Yo no sé, y si lo multiplicamos exponencialmente, esa es la condición de que nadie se comunica con nadie y solamente que hay como un grupo selectivo ahí de favoritos. En la iglesia no debe haber favoritismo. Hay que llamarse, comunicarse. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en la vida? Platicar, ¿no? Dialogar, comunicación. Porque el pueblo de Dios es uno solo y somos uno en Cristo. Y se da cuenta que el cuerpo humano tiene un sistema circulatorio, el cuerpo humano tiene un sistema respiratorio, ¿va? Y todas las partes del organismo están siempre comunicándose, mandándonos información, ¿me entiendes? Igual el cuerpo, ¿va? ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Pero eso no pasa. Mucho individualismo, mucho materialismo, ¿va? El que tiene no se acuerda del otro, el que no tiene, y el que no tiene, ahora ni siquiera van se acercan a la iglesia, sino que van con el gobierno. ¿Va? Y cuando los discípulos le dijeron al Señor sobre la necesidad de alimentar a la gente, cuando estaba en el desierto, el Señor le dijo, vosotros dale de comer. El Señor no le dijo, vayan con el imperio romano, para que el imperio romano les dé food stamps, para que no.
En la iglesia hay pueblo pudiente. Hay hermanos pudientes en la iglesia, yo sé. En la iglesia, más en la iglesia anglosajona, porque los anglosajones tienen más, como que tienen más, ellos tienen más fe en lo que se refiere a la bendición material. Yo le puedo asegurar que hay pastores, hermanos, que tienen 3, 4 mansiones. Ahí. Y si va un hermano ahí a las iglesias de ellos, sería bueno que agarrara una de esas mansiones y le diera y donde quedarse ahí. O que hará una mansión para hospedar a ministros, a siervos, a hermanos y hermanas, ¿no? Pero lo que hacen es, cuando ellos lo mandan a quedarse en un hotel, si es un ministro, le paga un hotel para que se quede ahí, ¿no? Dice, antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonando. En la iglesia tiene que haber perdón. Tenemos que perdonarnos unos a los otros. Las ofensas hay que perdonarse. Esto es importante ver esto porque nos olvidamos de los detalles y para Dios los detalles son importantes. Es importante. Es importante. Somos salvos, estamos en Cristo, pero no debemos de permitir que el viejo hombre hubiera en nuestra vida, sino que tenemos que revestirnos con el nuevo hombre que es nacido en Cristo Jesús, que es nacido en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el Evangelio en el libro de Efesios, capítulo 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que Dios, Cristo, nos amó y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Entonces, ser imitadores de Dios como hijos amados. Así que tenemos que imitar a Dios. Tenemos que ser como Dios, ¿no? Ahora dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni acciones, ni necedades. Fíjese, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino que antes acciones de gracias. Así que lo que tenemos que tener una vida de acción de gracias. Siempre dando gracias a Dios por lo que nos da, por las bendiciones, y vivir una vida en línea con su voluntad, ¿verdad? Pero todas estas cosas hay que evitarlas, dice la palabra de Dios. Como hijos de Dios, tenemos, ¿verdad? Como hijos de Dios, estas cosas ya no son parte de nuestra vida, porque ahora somos santos y vivimos para Dios, ¿verdad? Pero aquí dice, y Cristo ha perdonado todo aquello, ¿verdad?, que era pecado, ¿no? Entonces dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aun se nombre eso. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Estas son cosas de la carne, ¿verdad? Entonces dice la palabra que dice la palabra del Señor que los que piensan en la carne, los que son de la carne piensan en la carne, ¿verdad? Y el pensar en la carne es muerte, ¿verdad? Pero el pensar en el espíritu, o el que vive en el espíritu, ¿verdad? El que piensa en las cosas del espíritu, ¿verdad? El pensar en la cosa del espíritu es vida y paz, ¿verdad? Y dice aquí que todo aquel que hace estas cosas, que es avaro, que es inmundo, ¿verdad? Todo aquel que practica estas cosas no tiene herencia en el reino de Dios, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Así que el que vea los caminos de Cristo, el cambio en su vida abarca el dar un giro completo y ya no practicar estas cosas. Entonces, esa persona, conforme esa persona se va sometiendo a Dios y va entregando su corazón y su vida a Dios, y conforme el Espíritu Santo va trabajando en la vida de esa persona, va dejando esas cosas, ¿no? Esas cosas, ¿verdad? Entonces, conforme esa persona se somete más al Espíritu de Dios, esa persona deja todas esas cosas, pero el Señor quiere un giro total del 360 grados con respecto a eso, ¿verdad? Porque el alejarse de esas cosas son fruto de arrepentimiento. Es decir, que si una persona antes, si un inconverso antes era un gigolo, ya cuando viene a Cristo tiene que dejar todo eso. Ya no puede ser un gigolo. Ahora, cuando una persona genuinamente se arrepiente y genuinamente busca a Dios, esa persona, Dios viene a la vida de esa persona viene, se llena de Dios y deja todo eso. Deja todo eso. Es que hay unos hermanos que antes eran borrachos y parranderos y faranduleros, todo eso. Y ya cuando viene a Cristo, todo eso queda atrás. Hay un giro de vida, hay un cambio de vida. Entonces, Dios dice que esas cosas ya no se deben de nombrar en su pueblo, ya no se deben de nombrar en la iglesia. Que tú hacías estas cosas antes, ahora ya no, eso ni siquiera debe pasar por tu mente. Porque dice la palabra de Dios, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo, erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así que lo que se practica en el mundo, se practica en el mundo. Bueno, el que sirve a Dios y tiene que dar como un santo, ¿verdad? Ya no pensar como el mundo piensa, ya no actuar como el mundo actúa. El que es hijo de Dios tiene que actuar y comportarse como un hijo de Dios, como un ciudadano de la ciudad celestial, como un ciudadano del reino, ¿verdad? Porque esas son las cosas de las cuales el mundo habla. Que nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios que nos dice que nos da a entender cuáles son los parámetros, y tenemos el Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad? Y cuando se haga transformación en tu vida, cuando usted se cambia en tu vida, tú te guías y te dejas iluminar por la luz que es Cristo, ¿verdad? Y por su palabra, que es su lámpara, ¿verdad?
Entonces dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así que antes andábamos en tinieblas y ahora somos. Así que el que anda en tinieblas no sabe para dónde va. No sabe de dónde va ni para dónde viene. Pero el que anda en luz sí. El que anda en luz tiene una dirección, ¿no?, en su vida. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, dice la palabra de Dios. Así que cuando ya nosotros tenemos que andar en el Espíritu, ¿no?, en el Espíritu de Dios, y entonces conforme vamos caminando en el Espíritu, se van mostrando los frutos del Espíritu de Dios, que habla también de estos frutos que son la bondad, ser buenos, la justicia, hacer lo que es lo correcto y la verdad, ¿no?, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Así que las obras, las obras infructuosas de las tinieblas, ¿no?, que sino más bien reprenderlas. Así que en otras palabras, la iglesia no tiene que conformarse al mundo, sino que tiene que reprender las cosas malas que se hacen en el mundo, ¿no? Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que os hace en secreto. Bueno, aquí creo que la palabra mismo dice claramente que hay muchas cosas que el mundo hace en secreto, que hasta da vergüenza hablar de eso, ¿no? Mas todas las cosas, cuando se ponen en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Siempre hay que buscar la voluntad del Señor en todo lo que hagamos en nuestra vida. No os embriaguéis con vino con el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Ok, muchos hermanos dirán, ok, el vino, ¿va? Se supone que ya no se tiene que tomar vino, ¿va? Cuando tú eres cristiano, tú ya no te tienes que embriagar. Pero te voy a decir, hermano y hermana, que hay hermanos que todavía toman vino. Y hay países donde es una cultura, por ejemplo, la Argentina, que aún se toma vino, con una botella de vino en la mesa, con la comida, ¿no? Muchas veces ellos dicen que lo hacen porque se come mucha carne, para que la carne se asimile más. Pero la palabra nos dice que no os embriaguéis con vino, donde hay disolución, en lo cual hay, sino antes ser llenos del Espíritu. Tú tienes que ser lleno del Espíritu. Cuando Cristo venga, en el día del rapto, Él va a ver si está lleno o no está lleno del Espíritu. Él quiere saber si está lleno o no está lleno tu copa, tu vasija. Es importante que cuando Él venga, tú tengas tu lámpara con aceite, que tu lámpara esté alumbrando. Llena tu lámpara, llena tu vasija, llena tu corazón con el Espíritu Santo de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien sed llenos, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo
al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano y hermana, llénate de Dios, llénate del Espíritu Santo de Dios. No te llenes del vino del mundo. No te llenes del vino de la vanidad. No te llenes del vino del orgullo. No te llenes del vino que para darle placer a tu carne. No tienes del vino de la indiferencia. Llénate del vino del Espíritu Santo de Dios, que fluye en tu vida, que fluye en tu corazón, que fluye en tu ser. Llénate de Dios. Llénate de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas, hermano y hermana. Entonces, las iglesias que se llenen del Espíritu Santo de Dios, las iglesias que estén llenas, que tengan sus lámparas llenas de aceite, son las que se van a ir en el rapto. Dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero que cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Un hijo de Dios que gobierne y somete su gobierno a la dirección de Dios, no tiene por qué temer, porque Dios tiene control de todo. Dice la palabra en Levítico 26:5. Tú comerás tu pan y te llenarás y vivirás con seguridad en la tierra. Levítico 26, capítulo 20, versículo 1. Capítulo 26, versículo 1. Tú tendrás pan, tú comerás tu pan y te llenarás, te saciarás y vivirás en tu tierra con seguridad. No te tienes que andar ahí escondiendo aquí, para aquí, para aquí, para allá. Si la palabra es que si Jehová no velare por la ciudad, en vano vela la guardia, ¿no? Que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja el que la edifica. Siempre hay que poner a Dios primero en todo. Dice la palabra de Dios, que vivirás en tu tierra con seguridad, porque la seguridad y la paz vienen de Él, de Dios. El hombre que dice que es por sus propias fuerzas, entonces Dios lo deja. Y a ver cómo le va. O la nación que dice que es por su propio, entonces Dios la deja, a ver cómo le va. Pero la nación que pone a Dios primero y que confía en Dios y que se deja dirigir por Dios y que obra de acuerdo a los parámetros de la compasión y el amor. Porque Dios dice en su palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Dice, yo daré paz en tu tierra y tú te acostarás y no tendrás temor, no tendrás terror, no tendrás miedo. Pero ¿por qué la gente, las naciones viven en un asunto de miedo? Porque no buscan a Dios,
porque no se acercan a Dios porque creen en sus propias, ellos creen en su propia fuerza, pero no en la fuerza de Dios. Y no buscan a Dios, y no se someten a Dios, y no obedecen a Dios. Dice, que Él hará, aún Él echará las bestias, ¿verdad? Y que Él sacará las bestias, o Él se encargará de las bestias, y no permitirá que la espada pase por tierra. Dice, I will rid the land of beasts, and the sword will not go to your land. Entonces, aquí nos da a entender el Señor que si una nación, que si un pueblo lo busca a Él, ¿verdad? Y se entrega a Él, Él se encarga de la seguridad de esa nación. Él se encarga de la seguridad de ese pueblo. Él se encarga de la seguridad, ¿verdad? Y Él trae paz. I will give peace in the land, y daré paz, y te acostarás y no tendrás nada que temer, ¿verdad? Entonces, si una nación pone a Dios primero, Dios se encarga de traer paz a esa nación y todo eso. Pero si una nación se pone altanera, desobediente y desafía a Dios, entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Él manda a las bestias, ¿verdad? Y trae zozobra, permite la zozobra. Entonces, por eso es importante poner a Dios primero, ponerlo al primero. El Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra. El Espíritu de Dios es el que guía a su pueblo, es el que guía a su iglesia. Dice la palabra de Dios que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Mas cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Ahora, dice la palabra de Dios que al extranjero tú tienes que tratarlo como uno de los tuyos. Dice, no oprimirás al extranjero. Dios está en contra de la persecución del extranjero. Todos han sido inmigrantes. Hasta el Señor Jesucristo fue un inmigrante cuando era pequeño, cuando él fue para Egipto. Él fue un inmigrante en ese momento. De Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Entonces, él fue inmigrante. El Señor Jesucristo fue inmigrante cuando era joven, cuando era un niño, cuando era un bebé, cuando María y José se fueron a Egipto. El pueblo de Israel. Entonces, Dios está en contra de la persecución y de la opresión. El Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Dice la palabra del Señor también. Dícele en su palabra, yo honro a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Una nación que honra la palabra de Dios, Dios la honra. Hermano, amigo, si tú no conoces a Cristo, te insto a que le conozcas.
te insto a que le entregues tu corazón, porque un día, hace 2000 años, Él fue a la cruz del Calvario. Imagínate, Él dejó todo su grandeza, todo el rey de reyes, el creador del universo, el que hizo las trillones y trillones de galaxias que hay, quintillones de galaxias, el que hizo todo, lo visible y lo invisible. Él lo dejó todo. Él lo dejó todo para ir a pagar por tus pecados y por mis pecados a la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama. Dios nos ama, hermano. Dios nos ama, amigo. Te digo, no es de pasar la oportunidad de entregar tu vida y tu corazón a Cristo. Si en este momento tú le estás aceptando, repite conmigo: Señor, entrego mi corazón a ti, perdona todos mis pecados, perdona mis ofensas, y escribe escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todo, Señor, y te acepto como mi único y verdadero Salvador. Repite esto conmigo: Señor. Di gracias, Señor, por esa alma que en ese momento yo sé que se está entregando a ti, Jesús. Gracias, Señor. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, creo. Está escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida eterna. Así lo escribió. Hermano y hermana, tú que antes le servías al Señor, o pastor que tal vez estás descarrilado, o hermano que no estás en los caminos, yo te insto ahora a que vuelvas a los caminos del Señor. Reconcíliate con Cristo, reconcíliate. El Señor te ama y Él quiere que te acerques a Él. Si estabas con alguna de esas ataduras que te tenían atado, que te tenían alejado de Dios, vuelve a Él. Sométete a Cristo. Reconcíliate. Cristo te ama. Y para aquel que tenga algún mal, pero específicamente en esta tarde, yo quiero orar por aquella persona que tenga dolor de cabeza. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo dolor de cabeza. Toda migraña se va en el nombre de Jesucristo. Todo dolor de cabeza, no importa la causa, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo reprendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro sanidad, libro. En el nombre de Jesús de Nazaret, esa cabeza de todo dolor. Sea fuera todo dolor en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Que Dios te bendiga. Este ha sido el programa Escudriñando las Escrituras.